Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo y de este programa El Cenáculo, donde siempre tenemos temas de doctrina, mensajes de la Santísima Virgen, mensajes del Señor. Hoy vamos con el tercer programa, el tercer video sobre las confidencias de Jesús a un sacerdote, a Monseñor Octavio Michelini, italiano. En los dos primeros se refirió Jesús a los sacerdotes. En este tercero el Señor se hace una pregunta. ¿Qué son los obispos? Los obispos son aquellos a quienes yo, sacerdote eterno, he llamado para ser los partícipes de mi eterno sacerdocio. Los obispos son los sucesores de mis apóstoles. Los obispos son la cabeza de las iglesias locales. Los obispos con el Papa, mi vicario en la tierra, a la cabeza, forman el colegio apostólico. En este momento no hay Papa válido, porque es un usurpador el que está sentado en la silla de Pedro en este año 2025. Ya va a cumplir 12 años usurpando la silla de Pedro. Y tampoco es vicario en la tierra, porque Bergoglio renunció al título de vicario en la tierra en un documento anual que se publica, que se llama el Anuario Pontificio de 2019, publicado en enero de 2020, en el que Bergoglio rechazó todos los títulos, entre ellos vicario de Cristo en la tierra, y se autorreconoce solamente como obispo de Roma, ¿no? Eso no es humildad, eso es aceptar la realidad. No es el vicario de Cristo en la tierra. Los obispos, entonces, unidos al Papa, en un gobierno de la Iglesia que sea verdaderamente válido y real, ¿no? Son los depositarios, los custodios, los que difunden y los defensores de mi palabra divina. Id y predicad mi evangelio a toda la gente. Esto no está sucediendo. ¿Por qué? Porque el neoevangelio bergogliano dice que la evangelización es, él le da otra palabra, pero que es una tontería, que no se debe hacer proselitismo. Él llama a la evangelización la catequesis, las homilías perfectas, la llama esa palabra que dije ahora, proselitismo. Proselitismo el que hace él y el que hacen todos los comunistas como él, ¿no? Evangelizar no va en contra de absolutamente nada y va a favor de la salvación de las almas. Pero a Bergoglio no le gusta. Lo proclamó a los cuatro vientos desde Singapur en septiembre de 2024. Y lo ha dicho en muchos otros lugares. Es una apostasía total proclamada por él. Entonces no se está predicando el evangelio verdadero a las gentes por parte ni de diáconos, ni de sacerdotes, ni de catequistas, ni de obispos, ni arzobispos, ni cardenales. Se predica el evangelio, neoevangelio bergogliano, masónico, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben, sinodal, etcétera, etcétera. Bien. Los obispos, con el Papa, son los administradores de los frutos de la redención, y puesto que son partícipes de la plenitud de mi sacerdocio, deberían todos poseer el don de la sabiduría. En este momento no lo tienen, en su gran mayoría. He dicho deberían poseerlo, pero desgraciadamente no es así, y quienes lo poseen en diferentes grados. Así como la luz, que no siempre tiene la misma intensidad. Una es la luz del sol en pleno mediodía, otra es la claridad que proviene de la luna, otra le dé una lámpara y otra la de una vela. Otra la de una lámpara, otra la de una vela, otra la de una linterna, ¿no? Tal vez el Espíritu Santo haya sido parcial. No, hijo mío. El grado de sabiduría está en relación al grado de correspondencia a los impulsos de la gracia.
Si se alejan de Dios, la sabiduría va desapareciendo entre más se alejen. La persona de Dios o los sacerdotes de Dios, los obispos, los cardenales, aquellos que con atenta y vigilante sensibilidad han respondido generosa, valerosa y a veces heroicamente y con perseverancia a los impulsos de la gracia, no dejándolos caer en el vacío, están llenos de sabiduría. Quienes menos han correspondido, menos han recibido. Quienes no la poseen, quiere en verdad decir que han cerrado el camino al Espíritu Santo con su presunción y soberbia, raíz de todos los males. Hijo, mis apóstoles durante los 3 años que vivieron junto a mí, no hicieron grandes progresos en el camino de la perfección. La razón, se refiere a los apóstoles, ¿no? La razón, el simplismo presuntuoso con el que estaba cubierto su espíritu. Lo confirman sus necias preguntas dirigidas a mí en varias ocasiones, excepción hecha del apóstol predilecto, Juan. Porque su espíritu puro, simple y humilde lo hizo sumamente querido a mí y al Espíritu Santo, quien lo enriqueció con el don de la sabiduría aún antes de Pentecostés. Después de mi resurrección me aparecía a mi madre, a Magdalena, a Lázaro, a los discípulos de Emaús y a otros, y no lo hice inmediatamente, a mis apóstoles, quienes fueron así humillados, se arrepintieron y quedaron un tanto resentidos. Esta lección sirvió para hacerlos entrar en sí mismos, sirvió para inducirlos a reflexionar en la gravedad de su huida, en su comportamiento poco honorable en el tiempo de mi pasión. El simplismo presuntuoso con el que estaba cubierto su espíritu fue la causa del sueño pesado del que fueron presas. No fueron vigilantes y dieron así entrada al enemigo que los venció. Durante los 40 días que precedieron a mi ascensión, yo vacié su orgullo, los preparé a la separación de la ascensión y sobre todo los preparé para hacer disponibles sus almas a la acción del espíritu de sabiduría. Les conferí el poder sacerdotal que culminó con la plenitud de mi sacerdocio en Pentecostés. La presunción es como un muro insalvable que se erige entre Dios y el alma. Aquellos entre los obispos que están contagiados jamás admitirán que te haya escogido a ti, pequeña gota de agua, atraída y que cae hacia abajo para la realización de este designio mío de amor. Le dice a Monseñor Octavio. Porque muchos pastores de mi grey no se preguntan la razón de la pregunta, ¿no? ¿Por qué muchos pastores de mi grey no se preguntan la razón de la esterilidad de su febril actividad? Ya he hablado de esto en mi precedente mensaje, en otros mensajes dirigido a ellos, pero quiero repetirlo, puesto que es tan importante y determinante para sus almas y para las almas que se les han confiado, que nunca se podrá hablar suficiente. En la Edad Media se integraron las cruzadas entre los cristianos para liberar mi sepulcro. Y ciertamente mi sepulcro es sagrado porque hospedó mi cuerpo santísimo, pero no es más que una tumba, un nicho que no vale lo que vale un alma, cuyo precio es infinito, cuyo precio es el misterio de mi redención. Las cruzadas entran en el misterio de la salvación en acto, tienen su razón de símbolo, una razón figurativa, están para indicar la necesidad de hacer una cruzada incesante contra el príncipe de las tinieblas y sus tenebrosas legiones. Satanás es homicida
en el sentido más verdadero de la palabra. Mi encarnación, mi pasión y muerte tienen como único fin la liberación de las almas de la mortífera esclavitud de Satanás. La participación de mi sacerdocio a los obispos y a los sacerdotes tiene el único fin de hacerlos corredentores míos en la lucha contra el poder de las tinieblas, en una cruzada sin interrupción ni descanso, conducida con sabiduría, inteligencia y constancia, usando las armas indicadas por mí, con mis palabras y sobre todo con mi ejemplo. Primero que todo, la oración. No hay alternativa. Si en mi iglesia se hubiera hecho buen uso de estas armas, otra muy diferente situación habría hoy en el mundo. Otra muy diferente situación habría hoy en el mundo. Satanás domina porque no ha habido casi ninguna oposición a su avance y ahora se le recepciona, se le recibe en el propio Vaticano. Ser corredentores quiere decir, si lo entendieran bien obispos y sacerdotes, seguirme en el camino seguro de la humildad, la pobreza, del sufrimiento, del amor, de la obediencia y de la paternidad firme y estable en defensa de la verdad de la que ellos con mi vicario son depositarios. Son depositarios. Y además de depositarios, custodios en defensa de la justicia tan ultrajada y despreciada. No pueden los obispos ignorar ni siquiera por un instante que se nace para morir y que se muere para iniciar la verdadera vida, la vida eterna. Es a esta hacia donde se debe dirigir la mente. La mente, el corazón y las energías a esta vida eterna que el Padre ha preparado y pagado con la humillación de la encarnación mía y de mi inmolación en la cruz. No pueden los obispos ni mis sacerdotes ignorar o olvidar que el enemigo del hombre no se da tregua, sino que día y noche dirige sus ataques para llevar a las almas a la perdición. No con las obras exteriores, no con la herejía de la acción, ni con otros medios inadecuados para la áspera lucha contra un enemigo mucho más fuerte y potente que ellos. Yo he trazado e integrado mi plan de defensa que ellos, los sacerdotes y obispos, no han sabido llevar a cabo. Mirándome y siguiéndome en la cruz, podrían tomar fuerzas para hacer frente y vencer a su adversario, al que no se le debe subestimar. Al que no se le debe subestimar. Hijo, las contradicciones actuales en mi iglesia, la anarquía imperante, la anarquía es el gobierno de Satanás, el desorden, cambio y perversión de la doctrina y de la moral, la desorientación, no son sin causa. ¿Quieres algún ejemplo? Observa las salas de cine parroquial. Ya no hay, ¿no? Afortunadamente. En la iglesia se habla un lenguaje. En ese cine, considerado como estructura importante, se habla un lenguaje opuesto. Pero como no existe ese cine parroquial, existen unas reuniones de grupos parroquiales, ¿no? O unas reuniones con el párroco donde se habla un lenguaje opuesto, ¿no? Mientras en la iglesia se habla otro lenguaje. En toda la iglesia convertida en secta bergogliana se está hablando un lenguaje opuesto al de Cristo, totalmente opuesto. En el mensaje
precedente dicho, mejor sin sacerdotes, antes que transformar el seminario en vivero de herejes. Y hay que dar gloria a Dios porque los seminarios están desocupados, ¿no? Algo sucederá, que el Señor lo permita cuando sea el momento, para que vuelvan a llenarse de jóvenes que quieren ser verdaderamente santos sacerdotes. Lo mismo en los conventos. ¿De quién la responsabilidad de tanto mal? De este caos. Una parte importante cae sobre los que, disponiendo de los poderes necesarios, no los han usado. Esta insensatez es tremenda. Están inactivos y desarmados frente a la apabullante avanzada de las fuerzas del mal. Pero yo he vencido al mundo. Mi madre ha aplastado la cabeza de la serpiente por su humildad. Solamente unidos a mí, en la humildad, en la pobreza, en la obediencia y en el sufrimiento, se puede vencer al enemigo de vuestras almas. Pero quieto y tranquilo vivir, respeto humano, intereses, temor de perder el favor de la gente, han hecho ciegos a aquellos que debían ser guía y luz de las almas. Y se van acomodando para tratar de no perder las prebendas. No, es lo que hemos vivido en estos 11 años, viendo cómo se derrumban. Bien, lo que he dicho del cine parroquial, que ya no existe, se puede decir desgraciadamente de muchas otras dolorosísimas situaciones. Por ejemplo, la enseñanza religiosa en las escuelas confiadas a sacerdotes herejes, a teólogos falsos, a teólogos apóstatas, a mujeres feministas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no existe. Yo diría también que es mejor que no exista en los colegios la enseñanza religiosa. Eso se debe hacer en casa, los papás a los hijos, no en los colegios, porque allá les mataron la fe a muchos. Algunos alcanzamos a estar en riesgo, pero nos sobrepusimos y nos dimos cuenta de semejante barbaridad. Sí, ¿cuántas semillas han sido puestas en el alma de muchachos y muchachas en la edad más crítica, y no siempre por sacerdotes de vida ejemplar durante décadas? Mejor habría sido confiar esta delicadísima visión a buenos laicos antes que a sacerdotes cambiados en demonios, en lobos rapaces, y mucho mayor bien se hubiera obtenido. La rigidez que tantos pastores han usado para sofocar en el silencio muchísimas intervenciones mías y de mi madre en estas horas de tinieblas, en esta hora de Barrabás, podía haber sido con mucha razón usada en otras cosas y circunstancias con resultados verdaderamente buenos. Pero se perdió mucho tiempo. Errores e inmoralidades son propagadas directa e indirectamente en las estructuras parroquiales. En los grupos parroquiales, en este momento, 11 años después, solo se estudian los documentos de Bergoglio, no se estudia la sana doctrina. ¿No? Los obispos no han entendido este problema central de la pastoral. No se dan cuenta de que ellos mismos han abierto de par en par las puertas al adversario, del cual ahora demuestran no conocer sus astucias, sus insidias, sus trampas, su potencia y sus seducciones. No se dieron cuenta. No se dan cuenta de las tremendas contradicciones de las que está llena su pastoral. El enemigo ha desatado una gran batalla con el materialismo, con el modernismo, que es como su encarnación, y en sus ataques no ha encontrado sino débiles defensas y contraataques. Hijo mío, dice Jesús
a Monseñor Octavio Michelini. Es con gran amargura con la que debo hacer esta llamada, porque urge poner diques. Urge preparar a las almas con la oración y la penitencia. La hora de la misericordia está por ceder a la hora de la justicia. Es necesario poner diques, preparando a las almas, haciéndolas más conscientes de que no a mi Padre deberá ser imputada la hora grave que está por llegar, sino a sus pecados y a su desarme ante las fuerzas del mal. Bajaron los brazos por culpa de Bergoglio, por obediencia a Bergoglio, bajaron los brazos los obispos, los sacerdotes, los cardenales, los diáconos. Eso es como desarmar un ejército, ¿no? Por orden de un dictador comunista, es la misma fórmula. Es necesario obrar sin titubeos para que muchas almas no vayan a ser revolcadas por la oscuridad de la noche que está por caer. No temas, grítalo fuerte. Los hombres tienen oídos para oír y no oyen, tienen ojos para ver y no ven. La luz se ha apagado en sus corazones, pero no prevalecerán las fuerzas del mal. Mi iglesia será purificada de las locuras de la soberbia humana, y al final el amor de la Madre mía y vuestra también triunfará. Te bendigo, hijo, le dice Jesús a Monseñor Octavio Michelini, y nosotros recibimos esa bendición también. Te bendigo, hijo, reza y ofréceme tus sufrimientos. Muchas gracias por acompañarnos en este cenáculo, con esta tercera entrega de estas confidencias de Jesús a un sacerdote, que son una maravilla y que describen en su totalidad, con una voz de lamento del Señor, imagino yo, lo que está pasando en la iglesia. Dios les bendiga y muchas gracias por su compañía.